Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano. Saludos cordiales a quienes están en sintonía de Radio María, y es que desde Radio María Perú les damos la bienvenida a una nueva edición del Panorama Hispanoamericano. Como cada semana nos encontramos para compartir las informaciones más relevantes de la vida de la Iglesia y del quehacer de Radio María en nuestros países de habla hispana. En esta edición recibimos novedades de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, además de España, Honduras y Perú. También compartiremos información desde la Secretaría de la Familia Mundial de Radio María. Y hoy de manera especial tendremos la comunicación con Radio María España en diálogo en directo. Con espíritu de comunión y fe, iniciamos nuestro informativo. Damos la bienvenida a Radio María Argentina, que nos tiene preparado el siguiente despacho. Queridos hermanos, los saludamos fraternalmente desde Argentina y compartimos las principales noticias desde nuestro país. Una multitud de peregrinos de distintos puntos de Argentina colmaron el santuario ubicado en la localidad cordobesa de Villa Cura Brochero para celebrar la fiesta patronal en honor al Santo Cura Gaucho. La misa central fue presidida por el obispo de Cruz del Eje. Esto expresó Monseñor Ricardo Araya. Los que tenemos alguna responsabilidad social, ¿hemos captado cuánto valora nuestro pueblo peregrino la salud? ¿Cuánto valora nuestro pueblo peregrino el trabajo? ¿Cuánto valora nuestra gente la familia? La salud, el trabajo y la familia son de las peticiones recurrentes y a veces son los motivos de mayor agradecimiento de nuestros peregrinos. Lo dicen, lo confiesan, lo dice su presencia, su gesto, lo dice porque lo escriben. La salud, el trabajo y la familia. ¿Están nuestras leyes y nuestras instituciones al servicio de la salud, el trabajo y la familia? En tanto, otra parte de la fiesta de José Gabriel del Rosario Brochero se celebró en la localidad cordobesa de Santa Rosa de Río Primero, el lugar donde nació el santo. El clero de la Arquidiócesis de Córdoba se hizo presente en el paraje Carreta Quemada, donde el cardenal Ángel Rossi celebró la Eucaristía. Por la tarde de ese día, los sacerdotes cordobeses llevaron a cabo una misión en la localidad. En el contexto de la Asamblea Plenaria número 128 del Episcopado Argentino, los obispos van a conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. Lo harán con una celebración eucarística prevista para el martes 21 de abril por la tarde en la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires. La misa va a ser presidida por el arzobispo de Mendoza y titular de la entidad, Monseñor Marcelo Colombo. Hasta aquí, queridos hermanos, fueron algunas de las novedades de la Iglesia en nuestra tierra. Será hasta un nuevo encuentro. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María Argentina por esta información y de inmediato damos pase a nuestros hermanos de Radio María Chile. Reciban un cordial saludo de nuestro director, el padre Pedro Pablo Garín Muñoz. En un firme llamado a proteger la dignidad humana sobre las políticas de disuasión fronteriza, la Red Clamor Chile, instancia que agrupa a las organizaciones de iglesia dedicadas a la inclusión de migrantes y refugiados, emitió este miércoles 18 de marzo de 2026 una declaración pública titulada «Excluir no resuelve la migración, la agrava». El documento, firmado por la secretaria ejecutiva de la red, la hermana Gabriela Herrera, y el obispo referente, Monseñor Moisés Aticha Contreras, manifiesta una profunda preocupación ante la discusión parlamentaria de una reforma al artículo 17 de la Ley 21.325. Dicha propuesta pretende limitar el acceso a servicios básicos de cargo fiscal, afectando directamente el derecho a la salud, la educación y la seguridad social de familias que, en muchos casos, han ingresado al país de forma irregular para proteger sus vidas.
Bajo la premisa de que el derecho a los bienes sociales es anterior a la condición migratoria, la organización insta a un diálogo transparente que no utilice el bienestar de la niñez como un escudo fronterizo. A continuación, se presenta el texto íntegro de la declaración. Como Red Clamor, que agrupa a las organizaciones de iglesia que trabajan por la inclusión de las personas migrantes y refugiadas en el país, en estrecha colaboración con los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, celebramos los esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones en los diversos ámbitos de la vida social. Somos testigos de que la inmensa mayoría de los migrantes quieren colaborar crecientemente en este esfuerzo, que puede traer paz, orden y prosperidad cuando está al servicio de la dignidad humana y de la cohesión social. En ese contexto, miramos con preocupación un proyecto de ley que no parece ser coherente con este horizonte, la de restringir el acceso de personas migrantes en situación migratoria irregular a beneficio de cargo fiscal. Es un proyecto de ley en discusión parlamentaria al cual se le quiere dar prioridad. Sus detalles no son posibles de ser analizados aquí, pero en su actual versión implican afectar el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social de familias que viven en nuestro país, muchas de ellas habiendo ingresado a Chile de modo irregular, no por desprecio a la ley, sino porque debían hacerlo para proteger sus vidas y no podían hacerlo de otro modo, dado la situación de sus países de origen. El proyecto, además, no considera las especiales necesidades de niños, niñas y adolescentes migrantes que crecerán en este país y que sienten suyo, ni de las personas que requieren de refugio. Nos parece responsable proponer un diálogo transparentando las alertas respecto de una reforma que podría implicar no solo el horadar la cohesión social, sino el dañar la vida de los niños y niñas. Todo esto como una política pública para disuadir la migración irregular futura. El daño a la niñez y sus familias no puede ser parte de un escudo fronterizo. No solo contraviene los principios fundamentales de nuestra Constitución y los compromisos de Chile en el orden internacional respecto del cuidado de la niñez, contraviene la dignidad humana y la afirmación de la familia como núcleo de la sociedad. Tal como ha señalado recientemente en el debate público el cardenal Fernando Chomalí, el derecho a los bienes sociales es anterior a la condición migratoria. Podemos cuidar la frontera y seguridad sin dañar ni la dignidad humana ni la cohesión social. Cierra el comunicado de la Red Clamor Chile. Informó José Luis Nicolás desde Radio María Chile. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María Chile por esta información y ahora vamos a escuchar el despacho informativo eclesial y esta vez desde Radio María Colombia. Desde Radio María Colombia saludamos a todos los oyentes de Panorama Hispanoamericano e informamos las noticias más importantes de nuestra iglesia en Colombia. La Iglesia Católica en Colombia tiene nuevo liderazgo en la región Caribe. El Vaticano anunció el nombramiento de Rubén Darío Jaramillo Montoya como nuevo obispo de la diócesis de Montería, una decisión tomada por el Papa León XIV. El prelado, nacido en Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, cuenta con una amplia trayectoria pastoral y académica. Fue ordenado sacerdote en 1992 y se ha desempeñado en diferentes cargos dentro de la Iglesia, incluyendo labores como párroco, rector de seminario y director de pastoral social. Antes de este nombramiento, Jaramillo Montoya ejercía como obispo de Buenaventura, donde se destacó por su trabajo social y su papel en procesos de diálogo en medio de contextos de violencia. Quiero enviar un saludo muy cordial a todos ustedes, mis queridos hermanos de la diócesis de Montería. Soy Rubén Darío Jaramillo Montoya, el nuevo obispo elegido por el Santo Padre para pastorear esta grey de Dios. Con alegría voy al territorio para abrazar al pueblo que está en esta zona tan hermosa de Córdoba, del río Sinú, y a todos sus habitantes. Desde ya les pido oración y pido también que tengamos en cuenta a todos estos damnificados del invierno que nos exigen la solidaridad a toda la comunidad. Con esta designación, el nuevo obispo asume el gobierno pastoral de la diócesis de Montería, sucediendo a Monseñor Ramón Alberto Rolón Websa,
La sede había estado bajo administración apostólica mientras se definía este nombramiento. La diócesis de Montería atiende a miles de fieles en el departamento de Córdoba y enfrenta importantes desafíos sociales y pastorales en la región. Se espera que en los próximos días se anuncie la fecha oficial de posesión del nuevo obispo, quien inicia así una nueva etapa en su misión al servicio de la Iglesia y de las comunidades del Caribe colombiano. Una nueva producción audiovisual busca abrir el diálogo sobre las heridas emocionales y espirituales que deja el aborto. Se trata del documental Heridos, dirigido por el cineasta español Borja Martínez Echeverría, quien explicó que esta iniciativa nació tras años de experiencia en movimientos pro vida y su inquietud por comprender el impacto posterior al aborto en las personas. La película recoge los testimonios de 3 mujeres y un hombre, evidenciando que esta experiencia no solo afecta a quienes abortan, sino también a sus parejas, familiares y entorno cercano. Me hago el test de embarazo, sale positivo y lo primero que pienso es que estoy a tiempo de que no sea un embarazo. Me quedo embarazada y a partir de ahí pues se genera en mí, en mi interior, un miedo. Pues ella me llama y me dice que está embarazada y que no quiere tener el niño y que si la puedo ayudar. Me embaracé a la edad de 23 años. Lo único que me dijo es, yo tengo la solución y yo creo que sería un aborto. Son las lágrimas que yo creo que más me han llenado en mi vida. Y lo bonito es que me puedo acordar perfectamente y que eso me sirve cada día, me sigue sirviendo ese momento. Según su director, uno de los hallazgos más impactantes fue descubrir la profundidad del dolor que muchas personas cargan durante años, en contraste con una sociedad que suele minimizar estas consecuencias. El documental también presenta caminos de sanación, destacando que muchas de las personas entrevistadas encontraron alivio a través de la fe y el acompañamiento espiritual en iniciativas como el Proyecto Raquel. En Colombia, la producción llega en un contexto social clave y busca no solo acompañar a quienes han vivido esta experiencia, sino también generar una mirada más comprensiva y misericordiosa frente a estas realidades. En entrevista exclusiva con el director de Radio María Colombia, el padre Germán Darío Acosta, en su programa Hagamos Radio, amplió estos temas compartiendo el propósito de la película y su mensaje de esperanza dirigido a quienes buscan sanar. Heridos se presenta así como una propuesta que, más allá del debate, pone el foco en las historias humanas, el dolor silencioso y la posibilidad de encontrar un camino de reconciliación. Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano, acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Desde los estudios de Radio María en la ciudad de Bogotá, estuvo con ustedes Luis Fernando López, bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. Hasta la próxima. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Gracias a nuestros hermanos de Radio María Colombia por estas notas informativas desde su país. Y esta vez presentamos a Radio María Ecuador. Estimada familia de Radio María, desde la ciudad de Quito les compartimos el acontecer eclesial más relevante de estos últimos días en el Ecuador. Iniciamos. Obispos del Ecuador expresaron preocupación por el cambio de género en adolescentes. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana manifestó su preocupación ante una sentencia de la Corte Constitucional que permite a adolescentes desde los 12 años a solicitar el cambio de género en su cédula de identidad. Los obispos advirtieron que se trata de una decisión profunda y prácticamente irreversible, tomada en una etapa en la que la identidad aún está en formación. Por ello señalaron que los menores no cuentan con la madurez suficiente para asumir consecuencias jurídicas permanentes e hicieron un llamado a las autoridades, familias y sociedad a actuar con prudencia y responsabilidad en la protección de la niñez.
También expresaron inquietud por los criterios jurídicos de la sentencia, recordando que la legislación vigente había reservado este tipo de decisiones para personas mayores de edad. Finalmente, los obispos invitaron a toda la sociedad a reflexionar con responsabilidad, recordando que toda decisión que afecte la identidad de los menores debía considerar siempre su bien integral y su dignidad como persona. En otra información, la diócesis de Tulcán, en Ecuador, e Ipiales, en Colombia, emitieron un pronunciamiento conjunto el pasado 16 de marzo en el que expresaron su profunda preocupación por el deterioro de la situación social, económica y seguridad en la zona fronteriza. Las autoridades eclesiales advirtieron un incremento de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando que afectan gravemente la estabilidad de la región. Asimismo, señalaron que las recientes tensiones diplomáticas restringieron el flujo de carga en el puente internacional de Rumichaca, provocando una crisis comercial que impactó directamente a transportistas, agricultores y comerciantes. Finalmente indicaron que la inseguridad y la paralización económica golpearon con fuerza a las familias que dependen del intercambio binacional e hicieron un llamado a buscar soluciones que prioricen la paz y la dignidad de las personas. Para finalizar, la Iglesia en Ecuador vivió días de dolor y conmoción tras el fallecimiento de 2 sacerdotes ocurrido el pasado 13 de marzo en la provincia del Guayas, quienes perdieron la vida al intentar salvar a un joven que era arrastrado por el mar. El hecho tuvo lugar durante una actividad pastoral cuando los presbíteros, movidos por la caridad y el sentido de servicio, se lanzaron al agua para auxiliar a un joven en peligro, logrando que éste pudiera salvarse. Este gesto ha sido reconocido como un testimonio de entrega generosa en el que los sacerdotes vivieron hasta el extremo el mandato evangélico de dar la vida por los demás. La Iglesia elevó oraciones por su eterno descanso y expresó cercanía a sus familias y comunidades, recordando que su sacrificio es signo de amor, fidelidad y servicio al prójimo. De esta manera finaliza el aporte de Ecuador en Panorama Hispanoamericano. Reportó para ustedes Sergio Garcés. Continuamos con más información desde los estudios de Radio María en Perú. Agradecidos por esta información que nos brinda Radio María Ecuador, y ahora damos lugar para escuchar el despacho, y esta vez desde Radio María España. Un saludo muy cordial desde Radio María en España, con la dirección del Padre Luis Fernando de Prada y la redacción y locución de Cristina Abad. Pasamos a informarles de las noticias más destacadas de la Iglesia en España. En el marco del Día del Seminario que celebramos este domingo, la Conferencia Episcopal Española ha presentado esta semana la campaña del seminario. El lema de este año es «Deja tus redes y sígueme». La Iglesia celebra este día en la mayoría de las diócesis españolas después de la fiesta de San José que hemos celebrado el pasado jueves 19 de marzo. Con esta ocasión, desde la Conferencia Episcopal Española han comunicado que más de 1.000 jóvenes se preparan para el sacerdocio en España, concretamente 1.066, lo que supone 30 más que el curso pasado. Como han subrayado, cada uno de estos más de 1.000 seminaristas es para la Iglesia en España un signo de esperanza. Desde la Conferencia Episcopal Española también han indicado que durante este curso 201 jóvenes han iniciado su formación en los seminarios españoles frente a los 239 del curso anterior. Además, han precisado que el número de abandonos se ha reducido ligeramente, pasando del 86 el curso pasado al 82 en el actual. En cuanto a las ordenaciones presbiterales, en 2025 han sido 58. Y el reto, según el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, es trabajar en la formación integral. Como novedad, este año han creado la página web de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios con la dirección 4pm.es. Este sitio toma su nombre del pasaje del Evangelio que dice: eran como las 4 de la tarde, la hora que Juan recuerda porque fue cuando decidió quedarse con Jesús. Esta web ofrece preguntas claves para quienes están buscando, para quienes sienten inquietud y necesitan parar, para quienes necesitan acompañamiento. También hay testimonios, recursos de pastoral vocacional específicamente sacerdotales y otros materiales. Además, cada 2 semanas se irán publicando un vídeo podcast en el que 2 jóvenes dialogan sobre la vocación sacerdotal desde su propia experiencia. Por otro lado, la Conferencia Episcopal Española ha ofrecido esta semana algunos detalles sobre la próxima visita del Papa León XIV a España. Estará en nuestro país del 6 al 12 de junio. Llegará a Madrid el día 6 por la mañana y estará hasta el 9 por la mañana. Una de las importantes celebraciones que presidirá el Santo Padre en la capital española
hora será la Santa Misa del Corpus Christi, el domingo 7 de junio. De Madrid se trasladará el 9 de junio a Barcelona, donde estará hasta el 11 de junio. En esta ciudad se ha confirmado que el pontífice estará en la Basílica de la Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí y coincidiendo con el centenario de su fallecimiento el 10 de junio. Ese mismo día el Papa también irá al santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Y finalmente la última etapa del viaje será en las Islas Canarias. El Santo Padre estará en Las Palmas y en Tenerife, donde se celebrará la misa de despedida antes de que regrese a Roma. Desde Radio María seguiremos informándoles de los detalles de este viaje apostólico. Y por otro lado, esta semana hemos dirigido nuestra mirada a nuestros hermanos perseguidos en Nigeria. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que dirige aquí en Radio María España el programa Perseguidos pero no olvidados, ha presentado su nueva campaña Sana Nigeria, que la persecución no tenga la última palabra. El objetivo es auxiliar a los cristianos perseguidos en esta nación africana. La rueda de prensa que se celebró en la sede de esta institución en España contó con la participación del arzobispo de Abuya, Monseñor Ignatius Ayau Kaigama. Durante la presentación de esta nueva campaña para socorrer a la Iglesia en Nigeria, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, José María Gallardo, ha informado de la dura realidad que sufren las comunidades cristianas en medio de la violencia que no cesa en el país. Al mismo tiempo, ha recalcado el testimonio de fidelidad que está dando la Iglesia en Nigeria. Y por su parte, el arzobispo de Abuya ha explicado que Nigeria está destruida por diferentes factores. Ante esta difícil situación, Monseñor Kaigama ha subrayado la necesidad de pedirle a Dios que ayude a sanar este país. Además, ha indicado que los obispos han compuesto una oración para pedir por Nigeria en estos momentos de sufrimiento y en particular ha destacado la confianza que tienen en la Virgen María como auxilio de los cristianos. Pues desde Radio María nos unimos en oración a nuestros hermanos perseguidos en Nigeria. Y con todas estas noticias nos despedimos de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Hasta la próxima conexión, si Dios quiere, y que nuestra querida Virgen de Radio María los acompañe y proteja siempre. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María España por esta información de nuestra iglesia y especialmente de Radio María. Ahora damos lugar a la participación de Radio María Honduras. Saludos queridos hermanos de toda Hispanoamérica. Reciban un cordial y fraterno saludo desde Radio María Honduras. En este tiempo santo de la Cuaresma, caminamos como iglesia en oración, conversión y esperanza, preparándonos para vivir con fe los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, compartimos algunas noticias de la vida de la iglesia en Honduras. El clero de la diócesis de Santa Rosa de Copán participó recientemente en un retiro cuaresmal impartido por Monseñor Héctor David García, obispo de esta iglesia particular. Este espacio espiritual fue una oportunidad de gracia para que los sacerdotes vivieran intensamente la alegría del encuentro con Dios, la oración profunda y el silencio propio de este tiempo litúrgico. El retiro ayudó a cada sacerdote a fortalecer su vida espiritual y su misión pastoral en preparación para la Semana Santa, tiempo central para la fe cristiana. De esta manera, el presbiterio diocesano renueva su entrega al Señor y su servicio generoso al pueblo de Dios. En más informaciones, Catequistas en Misión, nuestra vida es evangelización. Con entusiasmo y espíritu misionero, 140 catequistas de la Arquidiócesis de Tegucigalpa participaron en un retiro de formación que reafirmó su llamado a evangelizar desde el testimonio de vida. Durante 3 días, los servidores vivieron momentos de reflexión, oración y estudio, fortaleciendo así su compromiso con la misión de la Iglesia. El proceso formativo fue acompañado por Monseñor Ángel Garachana, obispo emérito de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, quien con una pedagogía clara y cercana iluminó la labor catequética y animó a renovar la entrega pastoral. El encuentro realizado en la Casa de Retiro Las Tres Rosas profundizó en el Directorio General para la Catequesis y en los procesos formativos, recordando que el catequista no solo enseña la fe, sino que vive lo que anuncia. Este retiro se convirtió en un verdadero momento de renovación y envío, reafirmando que la misión continúa y que cada catequista es un testigo llamado a anunciar el Evangelio con alegría.
La arquidiócesis destacó que esta iniciativa fortalece el camino de la Santa Misión 2026, impulsando comunidades vivas y catequistas comprometidos con una fe que se comparte. Que su ministerio se base siempre en una profunda vida de oración, que se edifique sobre una sana doctrina y se anime con un genuino celo apostólico. Y en más informaciones, erigen la parroquia Nuestra Señora de los Remedios en Tomalá. La comunidad de Tomalá, ubicada en la cordillera del Merendón, vivió un acontecimiento de gran alegría con la erección canónica de la nueva parroquia dedicada a Nuestra Señora de los Remedios. La solemne Eucaristía fue presidida por Monseñor Miguel Leningham, arzobispo de San Pedro Sula, quien hizo entrega de la nueva parroquia a su primer párroco, el padre Marvin Enrique Guerra, y a su vicario, el padre Walter García Giraldo, de nacionalidad colombiana. El decreto de erección canónica y los nombramientos correspondientes fueron leídos por el padre Gustavo Fuentes, secretario canciller de la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Posteriormente, Monseñor Miguel Leningham recibió las promesas sacerdotales del padre Marvin Guerra, quien asumió este nuevo encargo con fe y disponibilidad, fortalecido por el Espíritu del Señor. En su homilía, el arzobispo expresó su alegría al ver la participación de tantas comunidades y destacó que esta nueva parroquia permitirá una mejor atención espiritual y pastoral para los fieles de la zona. En nombre de las 22 comunidades que conforman esta nueva parroquia, José Fuentes, coordinador del Consejo Parroquial, dio la bienvenida al padre Marvin y al padre Walter, encomendándolos a la protección de Nuestra Señora de los Remedios y manifestando la disponibilidad de la comunidad para caminar juntos con sus pastores. Por su parte, el padre Marvin Guerra expresó con gratitud: agradezco al Señor por la enorme bendición de una nueva parroquia para la arquidiócesis y también para mí. Personalmente, desde la experiencia de mi ministerio, también es un regalo, porque siempre los retos nos desafían y es lo que nos ayuda a crecer. La nueva parroquia pertenece a la zona Pablo VI y está integrada por 22 comunidades del Merendón. Su templo, cuya construcción data desde 1940, tiene aproximadamente 70 años. La fiesta patronal se celebrará cada 18 de diciembre y esta nueva jurisdicción eclesial se desmembró de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Cofradía Cortés, atendida por los frailes agustinos. De esta manera llegamos al final de este informe de Panorama Hispanoamericano desde Radio María Honduras. Damos gracias a Dios por la vida de la Iglesia que peregrina en nuestro país, por sus sacerdotes, catequistas y comunidades que en medio de la Cuaresma continúan respondiendo con generosidad al llamado del Señor. Les invitamos a continuar en sintonía de Radio María, que lleva esperanza, fe y el amor de Cristo a cada hogar. Que la Virgen María nos acompañe en este camino cuaresmal y nos conduzca a vivir una Semana Santa llena de recogimiento, oración y conversión. Les informó Kevin Carranza. Que Dios les bendiga. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a nuestros hermanos de Honduras por esta información y ahora vamos a conocer el acontecimiento eclesial desde Radio María, Perú. Queridos hermanos de Hispanoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú es un placer para nosotros compartir con ustedes las noticias eclesiales más destacadas de nuestro país. En un momento clave para la vida democrática del Perú, los obispos de nuestro país dirigieron un mensaje al pueblo peruano invitando a vivir el proceso electoral con responsabilidad y espíritu de discernimiento. El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana dirigió un mensaje al país en el que invita a vivir estas elecciones generales como un momento de discernimiento ético, responsabilidad ciudadana y compromiso con el bien común. El pronunciamiento se da en medio del proceso electoral y del contexto social que atraviesa nuestro país. En este documento, los obispos expresan su preocupación por la fragmentación social, la polarización política, la desconfianza hacia las instituciones y las brechas sociales que afectan diversos sectores de la población. Ante esta situación, señalan que la política debe entenderse como un servicio orientado al bienestar de toda la sociedad
sociedad, especialmente de las personas en condición de mayor vulnerabilidad. Asimismo, exhortaron a los ciudadanos a ejercer un voto informado y responsable, evaluando la integridad moral, la trayectoria ética y las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país. Con el deseo de fortalecer la misión en la Amazonía, la Iglesia en el Perú participó en un encuentro de diálogo y reflexión junto a otras iglesias de la región. La Conferencia Episcopal Peruana informó que nuestro país participó en la 6ª Asamblea General de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, realizada en Bogotá, Colombia, como un espacio de diálogo, comunión y reflexión entre iglesias locales, pueblos amazónicos y organizaciones comprometidas con la defensa de la vida y el cuidado de la casa común. La delegación peruana estuvo conformada por Monseñor Augusto Martín Quijano Rodríguez, obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa, el padre Jesús Guamán Conicilla, la hermana María Elena Bravo Cubas, Marco Arturo José Berrocal y Rubiela Ríos, quienes participaron en la delegación peruana. Durante el encuentro, los representantes compartieron experiencias y reflexionaron sobre los desafíos pastorales en la Amazonía, fortaleciendo la misión eclesial y el camino sinodal. Asimismo, participaron representantes de Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela, quienes junto a la Iglesia en el Perú reafirmaron su compromiso con una Amazonía viva, intercultural y en comunión. Ante los desafíos de un mundo cada vez más digital, la Iglesia en el Perú impulsó nuevas iniciativas para anunciar el Evangelio en los entornos virtuales. Es por ello que la Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos del Perú lanzó el programa de formación de evangelización digital, una iniciativa orientada a formar líderes capaces de anunciar el Evangelio en el entorno virtual. Este programa está dirigido a educadores, comunicadores, agentes pastorales y fieles interesados en utilizar herramientas digitales con responsabilidad y sentido evangelizador. Esta propuesta contempla 6 módulos interactivos que abarcan desde contenidos básicos hasta estrategias digitales avanzadas, incluyendo el uso ético de redes sociales, podcast, inteligencia artificial y técnicas para contar la creación de contenidos. El curso se desarrollará en un formato accesible y con un total de 12 horas distribuidas en sesiones semanales. La Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos del Perú destaca que esta iniciativa busca responder a los desafíos de un mundo cada vez más conectado, promoviendo una presencia activa de la Iglesia en los espacios digitales. Queridos hermanos de Hispanoamérica, estas han sido las informaciones eclesiales de nuestro país. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú agradecemos su atención. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María Perú por esta información y a esta hora saludamos a nuestros hermanos de la familia mundial de Radio María, quienes nos presentan el siguiente informe. Hola, ¿qué tal amigos de Panorama Hispanoamericano? Les saluda Eufrasio desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. En días pasados hemos celebrado el Encuentro Continental de Radio María en América en la Ciudad de México, a los pies de la Morenita del Tepeyac. Y queremos compartir con ustedes algunas de las entrevistas. En esta ocasión vamos a conocer algo de Radio María en Canadá. Radio María transmite en español, en inglés y también en italiano desde Canadá, desde Toronto. Vamos a escuchar las palabras de su nuevo director, el padre Elisandro, quien nos compartió un poco de su experiencia en este encuentro continental. Para mí, esa fue la primera experiencia, un encuentro con toda la América de Radio María Canadá. Me pareció muy bien confrontarme, escuchar, mucho aprender, porque estoy empezando ahora sobre la realidad de Radio María en América, los cambios también de experiencias y sobre todo el compartir con los otros curas para saber cómo ellos dirigen las radios donde están. También la presencia de los laicos
que animan, que son parte muy importante de la radio, que viven una espiritualidad fuerte. Yo pude percibir que muy importante que los laicos también tengan una espiritualidad muy centrada en María. Por último, el mensaje, en la orden de estoy hablando, pero no como menos importante, el mensaje que Padre Livio nos trae, muy claro, muy esclarecedor y muy central en la nuestra misión. Gracias Radio María Perú por la coordinación de este espacio de Panorama Hispanoamericano. Les recordamos que estas noticias, también imágenes, las pueden encontrar visitando nuestro sitio radiomaria.org o también pueden buscarnos en Facebook con nuestra página Radio María in the World, Radio María en el mundo. Hasta aquí Eufrasio Ábrego en este informe de noticias de la Oficina Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Adelante, Perú. A continuación, iniciamos el espacio Diálogo en Directo. Damos inicio a nuestro segmento Diálogo en Directo, un espacio de encuentro y comunión entre las Radio María de Hispanoamérica. En esta edición conversaremos sobre el acontecer pastoral y comunicacional de nuestras emisoras hermanas. Nos enlazamos ahora con el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María España. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Un cordialísimo saludo, querido Juan José, queridos oyentes de Panorama Hispanoamericano, un cordialísimo saludo desde aquí, desde España, desde Radio María España. Gracias, padre, por su participación en esta edición del Diálogo en Directo. Muy contentos de recibirlo en este espacio y esta vez queremos iniciar este segmento haciéndole una pregunta importante para entrar en contexto. Quisiéramos que usted nos pueda detallar cuál ha sido lo más destacable de la actividad de Radio María España en estos últimos meses. Bien, es difícil escoger porque son meses intensos los últimos, con muchas actividades, pero bueno, vamos a señalar, digamos, lo que se sale un poquito de lo ordinario. Por ejemplo, una retransmisión que hacíamos con nuestros compañeros que se desplazaron a un pueblo del sur de España, Huércal Overa, en Almería, porque se beatificaba a un sacerdote que había estado en ese pueblo, el padre Salvador Valera Parra, el cura Valera lo llamaban. Vino el cardenal prefecto de la Congregación o Dicasterio de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, el 7 de febrero pasado. Y enseguida llegaba la Cuaresma. Como todos los años, retransmitíamos la Santa Misa presidida por el Papa León XIV, su primera Cuaresma como Papa. La retransmitíamos en directo desde Roma, ese inicio, en una iglesia, como sabéis, en la de San Anselmo, para luego ya ir a otro lugar, a otra basílica, Santa Sabina, y celebrar la misa de imposición de la ceniza. Y luego ya en la Cuaresma, desde hace algunos años, la primera semana de Cuaresma, a continuación del primer domingo de Cuaresma, tenemos charlas cuaresmales y este año hemos tenido un director de las charlas de lujo, el padre Francesco Voltaggio, este gran sacerdote italiano que vive en Jerusalén, que sabe muchísimo de Biblia, conoce perfectamente, es una autoridad mundial en el conocimiento del mundo judío, de interpretar el Antiguo y el Nuevo Testamento desde las claves de ese mundo bíblico, pues nos dio las charlas cuaresmales. El sanador de nuestras heridas, herido, Jesucristo, nuestro Redentor. En la Cuaresma estamos desarrollando también una campaña de los santos, algo muy bonito, y es que cada semana un sacerdote o alguna religiosa le hemos encomendado unos breves mensajes de unos 3-4 minutos, tomando frases de santos, ideas de santos que nos ayuden a vivir cada día de la Cuaresma. Se emiten aquí a media mañana, luego se pueden oír en el podcast, pero también quienes se han suscrito se les envía por correo electrónico ese podcast, esa reflexión, y bueno, a muchas personas les está ayudando mucho estos breves mensajes de nuestros voluntarios, basados, como digo, básicamente en diversos santos.
Hemos tenido, fue bonito, hace unos pocos días un Vía Crucis con niños, algunos aquí en los estudios de Radio María España, otros desde sus casas, los conectábamos. En otro orden de cosas, desde hace años también, ofrecemos a voluntarios de Radio María unas tandas de ejercicios espirituales, pero vamos, presenciales. Enseguida hablaremos de ejercicios a través de la radio, pero no en una casa de ejercicios. Tenemos al menos 2 tandas al año, en Adviento y en Cuaresma, y se ha desarrollado muy recientemente una de esas tandas. Y también en otro orden de cosas, el presidente de Radio María España, José Manuel Díez Quintanilla, un servidor, y el coordinador gerente, Rubén Bermejo, estuvimos en el encuentro de las Radio Marías Europeas, el encuentro continental, en París, cerca de la Guy du Bac, donde está la medalla, fue la aparición de la medalla milagrosa. En fin, fue una preciosidad, también una Santa Misa concelebrada en Notre Dame, y como siempre, encuentros muy provechosos. Y después, la semana siguiente, nuestro presidente cogió el avión de nuevo para irse a vuestro continente, para estar allí en México, el encuentro continental americano, y un servidor también le pidieron una pequeña intervención, pero yo sin ir presencialmente, sino a distancia, pues hablando un poco del carisma de Radio María y, bueno, el enfoque que le estamos dando nosotros últimamente a nuestras actividades desde la perspectiva de la unidad de la que tanto habla el Papa León XIV. Y para estos últimos días de Cuaresma y Semana Santa, ¿qué tiene previsto Radio María España? Bueno, pues para estos próximos días podemos destacar que la quinta semana de Cuaresma, desde hace muchos años, antes de estar un servidor, ya con el anterior director por lo menos, se organizan una serie de digamos, tandas de ejercicios espirituales, bueno, en un sentido amplio de la palabra, porque es que a distintas horas, en distintos horarios durante el día y la noche, en cada una de las franjas es un sacerdote quien dirige 7 meditaciones a lo largo de esos 7 días de la quinta semana de Cuaresma, terminando en el Domingo de Ramos. Como digo, en distintos horarios para que cada oyente pues pueda coger la hora que le venga mejor. Bueno, el que quiera oír varias, pues claro, también, ¿no? Entonces, a media mañana tenemos un sacerdote que colabora, que trabaja, que está destinado en el norte de España, en Cantabria, el padre Juan Jaramillo. Luego de Madrid, un sacerdote entregado sobre todo a cuidarnos a los propios sacerdotes, el padre Miguel Ángel Arribas, dirigirá una tanda especialmente dirigida a sacerdocio y vida consagrada. Por la noche tenemos un obispo, Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, pues una tanda, digamos, dirigida un poco a toda la familia. Y de madrugada reponemos una tanda de ejercicios que hace años dio otro sacerdote, en este caso de Getafe, el padre Javier Mairata. Eso en la quinta semana de Cuaresma. Pero luego, durante la Semana Santa, además de lo que enseguida diremos, que es lo más importante, obviamente, las retransmisiones de la liturgia de esa semana, pero además tenemos lo que llamamos ejercicios espirituales intensivos. En este caso es un solo sacerdote que no es que dé cada día una meditación, sino que los 3 primeros días, lunes, martes y miércoles santo, da 4 meditaciones a lo largo del día. Luego, jueves, viernes, sábado, domingo, cada uno de esos días tiene 1 o 2 meditaciones, con lo cual es una propuesta que hace años, pues a mí me vino un poco a la mente cuando estuve en un encuentro de estos mundiales de Radio María, y oyendo algo de este tipo me pareció que podía ser una propuesta interesante para Radio María. La venimos haciendo ya 13 o 14 años, que permite así a personas que no pueden irse a una casa o que en este año no han podido por lo que sea, religiosos, religiosas, personas mayores que no pueden, como digo, desplazarse a una casa de espiritualidad, estando en sus casas, estando en sus conventos, estando personas también seglares en sus domicilios, pueden ir siguiendo a lo largo de la Semana Santa pues un buen grupo de meditaciones, 15, 16, 17, depende un poco cada año, que unidas a las retransmisiones litúrgicas evidentemente pueden hacer mucho bien. Este año los da un sacerdote de Getafe, el padre Manuel Vargas. Y finalmente, claro, lo más importante que ya he mencionado, las retransmisiones litúrgicas, y nosotros vamos al Papa, claro. Vamos a retransmitir la Santa Misa el Domingo de Ramos, que preside el Papa, y en la Plaza de San Pedro, la Misa Crismal del Jueves Santo, los oficios del Jueves Santo, los oficios del Viernes Santo, el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma, la Vigilia Pascual, y luego el domingo la Misa de Pascua y la bendición
Urbi et Orbi. Así que, en fin, en la Semana Santa tenemos, como veis, mucha y buena y santa actividad radiofónica. Algo importante dentro del itinerario que ha hecho llegar la Santa Sede es la visita del Papa León XIV a España. ¿Cuál va a ser la actuación de Radio María España en la preparación y desarrollo de ese viaje? Bien, tenemos que decir que todavía está todo muy por concretar, no hay ningún horario, no es definitivo ni siquiera los sitios exactos que va a estar el Papa o cuándo, más o menos se va sabiendo, pero despacito, por eso todavía no podemos concretar, pero lo que sí es evidente es que nos vamos a volcar en una primera etapa pues en la sensibilización, en ir proponiendo a nuestros oyentes distintas palabras que ha ido diciendo el Papa en estos meses que está en el pontificado, oyendo mensajes suyos, proponiendo, por supuesto, la oración por él, en fin, ambientando esa visita. Y luego ya cuando se produzca, pues vamos a retransmitir todo lo que se pueda y más. Vamos a seguirle al Santo Padre desde nuestros estudios y con la presencia de nuestros periodistas, de voluntarios, en la medida de lo posible, en los diversos actos en que el Papa va a estar aquí. Así que no lo dudéis de que conectándoos con Radio María España podréis seguir todo lo que haga y diga el Papa en España. Gracias, Padre, por esta entrevista, por estos mensajes. Nos ha quedado más claro el contexto de las actividades de Radio María España. Gracias por acompañarnos. Pues gracias a ustedes, gracias a todas las personas que hacen posible este programa en el que nos unimos, todas las Radio Marías, que no solo tenemos la fe católica en común, sino también la lengua, la cultura. Un placer, como siempre, un cordialísimo saludo y bendiciones desde aquí, del Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María España. Muy unidos en el Señor, en la Virgen, y santo final de Cuaresma y santa Semana Santa. Agradecemos al Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María España, por acompañarnos en este espacio de diálogo en directo y por compartir el acontecer de nuestra emisora hermana. De esta manera llegamos así al final de esta edición del Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a todas las radios Marías de nuestros países hermanos por compartirnos sus informaciones y testimonios que estamos seguros que fortalecen nuestra comunión y nuestra fe. Gracias también a ustedes, amigos oyentes, por acompañarnos semana a semana y ser parte de esta gran familia. Desde Radio María Perú les habló Juan José Villar. Los invitamos a permanecer en sintonía, confiando siempre en la intercesión de la Virgen María. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima edición. Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.